La estáis viendo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿La veis? Vale. Sí, sí, bueno, perfecto, pues, Nacho. Pues gracias al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico por su amable invitación a que participemos en estas jornadas tan interesantes. Vamos a hacer esta charla a la limón entre Juan López y yo. Y dentro de lo que son las actividades del Ecomuseo del Río Caicena, en Almedinilla, Córdoba, pues nos vamos a centrar en una de estas actividades que consideramos que tiene bastante relación con el título de esta tarde, ¿no? El de creatividad, patrimonio y futuro. Es la actividad que hemos llamado el vuelo de himnos, diálogos entre arte contemporáneo y patrimonio histórico, que ya llevamos 15 años realizándolas. Quiero que quien esté, no sé si Isabel o quien estéis un poquillo pendiente del asunto, cuando lleve 15 minutos me avisáis para que termine en 20 minutos, ¿vale? Muchas y muchos de vosotros conocéis ya Almedinilla y el proyecto del Ecomuseo. No voy a hablar de él, pero para quien no lo conozca, unas pinceladas rápidas. Es un proyecto de desarrollo que parte del patrimonio de la localidad, de un pueblo pequeño de 2.500 habitantes del sur de la provincia de Córdoba, en la subbética cordobesa. La ubicación de Almedinilla, para quien no lo conozca, pues está en el centro geográfico de Andalucía, está en el sur de Córdoba, pero en el vértice que forma la provincia con la de Jaén, con la de Granada y con la de Málaga, a una hora de cada una de estas capitales, un poquito más desde Sevilla, 2 horas. Y desde el año 94, y sobre todo a partir ya del 98, que se empezó a ver ya los primeros frutos del trabajo que veníamos realizando, pues se viene desarrollando lo que hemos llamado el Ecomuseo del Río Caicena, que es un proyecto de carácter territorial que abarca todo el término municipal de Almedinilla, lo que es el valle que riega el río Caicena, con un carácter interdisciplinar que intenta conjugar el patrimonio histórico, arqueológico, el etnológico y el medioambiental, y con un carácter participativo. Es un proyecto municipal del Ayuntamiento de Almedinilla, no es un proyecto comunitario, aunque se intenta dar cabida a la participación ciudadana en todo lo que se puede, y que se termina traduciendo en diferentes núcleos museísticos, rutas, senderistas, propuestas formativas y didácticas de diferente índole. Pesa en todo ello más, como sabéis, muchas el patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico, sobre todo a través del poblado ibérico del Cerro de la Cruz y de la Villa Romana del Ruedo, que son dos yacimientos bastante potentes, bienes de interés cultural. Y es en esta Villa Romana del Ruedo donde se encontró una estatua que es emblema de la localidad e incluso de la comarca, que es la estatua en bronce, una estatua única que tenemos en el Museo Histórico de Almedinilla, que se puede contemplar aquí, que también fue restaurada, por cierto, en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es la estatua del dios Somnus, o el dios Himnos, el dios del sueño, que nos ha dado pie. Es una estatua que tiene una calidad artística muy importante y además es muy singular. Hay muy pocas estatuas de este tipo en el mundo conservadas, y ello nos ha dado pie, como os digo, pues, a crear diferentes actividades que giran en torno al sueño. Tenemos unas jornadas interdisciplinares sobre el sueño y los sueños, donde diferentes especialistas de diferentes disciplinas, neurofisiología, neurólogos, psicoanalistas, etcétera, hablan de estas cuestiones. Y también otras actividades como esta de arte contemporáneo, que también ha recibido el nombre del dios, con el vuelo de himnos, diálogos entre patrimonio histórico y arte contemporáneo. Esta es la estatua, como veis, y como os digo, lleva 15 años ya este proyecto Sobrevolando Almedinilla. Es una propuesta artística interdisciplinar, como os digo, que se hace en el Ecomuseo a través también de la Fundación de Arte Plástica Rafael Botí de la Diputación de Córdoba. La idea desde primera hora es hilvanar pasado, presente y futuro, es decir, trabajar sobre la memoria desde una concepción, bueno, como de alguna manera se entiende desde la psicología dinámica, por ejemplo, es decir, que en el hecho de recordar
mezclamos los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, recordamos en función de lo que creemos de nuestro presente, de lo que recordamos del pasado y de lo que anhelamos para el futuro, y en esa concepción de memoria que mezcla esos tres tiempos, pues todos los años hay un hilo temático sobre el que los artistas elaboran su obra, siempre, esto es muy importante, en diálogo con el patrimonio histórico arqueológico. Es decir, no se trata de que el patrimonio arqueológico, los yacimientos o el propio museo sirva de contenedor de la obra contemporánea, sino que se establezca ese diálogo verdadero entre la obra y la obra artística y ese patrimonio. Es un diálogo, por tanto, desde la memoria y con un hilo conductor, como os digo, que cada año varía dentro de lo que es el concepto de la memoria, cambia y en función de esa temática se invita a los artistas a que pongan su obra y luego parte de la obra de los artistas queda en el museo y es lo que nos permite ir renovando el montaje museográfico, incorporando esta obra contemporánea, repito una vez más, en diálogo siempre con las piezas históricas o las piezas arqueológicas. Además, este proyecto del vuelo de himnos, desde hace ya unos años, forma parte también del proyecto Periféricos, también de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botín, que son proyectos de arte contemporáneo que se dan en localidades rurales de la provincia de Córdoba. Un proyecto muy interesante que incluso ha estado expuesto en Arco y en algunos otros certámenes internacionales. Cuando se propuso desde la Fundación hacer una actividad de este tipo en Almedinilla, hace ya 15 años, pues nos pareció muy interesante, lo apoyamos desde primera hora, siendo conscientes de que era una cosa arriesgada. Una cosa arriesgada porque en aquel entonces el arte contemporáneo no estaba presente en el mundo rural, en los pueblos de la provincia. Había una excepción en Doña Mencía con el proyecto de Mencía y el proyecto de Miguel Ángel de Carretero, de Escarpia, en el Carpio, y además era arriesgada porque la disciplina arqueológica es una disciplina bastante conservadora para proponer estos diálogos y estos otros lenguajes interrelacionándose con la propia disciplina, ¿no? Pero nosotros apostamos desde primera hora por ello. Primero porque, bueno, en el tema de la creatividad, que es la temática que nos convoca esta tarde, pues bueno, qué más creatividad que la que el propio arte contemporáneo, con la que trabaja el arte contemporáneo, ¿no? A través de las metáforas, a través del propio arte, bueno, pues es donde más se promueve esta creatividad y no solamente la creatividad, sino nuevos aprendizajes. Es decir, que la población de Almedinilla, las vecinas y los vecinos de Almedinilla, poco a poco, con los años, pudieran aprender este nuevo lenguaje del arte contemporáneo, este nuevo lenguaje metafórico, que muchas veces es difícil de entender y que requiere un aprendizaje, ¿no? Es de futuro porque sin memoria no hay futuro, como reza esta frase en portugués del Museo del Argive de Lisboa, y es una propuesta arriesgada, como digo, por esa poca relación que hay entre el patrimonio histórico, arqueológico con el arte contemporáneo. Además ha generado nuevas propuestas participativas porque a raíz del vuelo de himnos y de los talleres específicos que en muchas convocatorias se hacen, talleres pensados para los vecinos y las vecinas del pueblo. Además, pues la gente joven de la localidad ha creado un festival a través de una asociación, el Festival de Arte Emergente Huasca, que nace también de alguna manera impulsado por este proyecto del vuelo de himnos, ¿no? Es independiente, es autónomo del vuelo de himnos completamente, pero sí su surgimiento pues, se entiende a partir del vuelo de himnos. Como os decía, nos permite además hacer la renovación museográfica de los distintos núcleos museísticos que conforman el museo, en concreto del Museo Histórico, incorporando esta obra que va quedando al discurso museográfico. Y a mí me gusta decir que también en el vuelo de himnos ha incorporado al proyecto de Comuseo lo que yo llamo una metodología poética, ¿no? A la propia disciplina arqueológica, que, vuelvo a repetir, es un tanto conservadora en muchos de sus presupuestos, y esta metodología poética que incorpora
el arte contemporáneo, cuando se pone a reflexionar sobre la arqueología, sobre el paso del tiempo, sobre la memoria, pues cuestiona una serie de presupuestos clásicos de la arqueología y hace que también la propia disciplina, la propia ciencia de la arqueología avance, ¿no? Con estas propuestas que son más, que llegan más, pues, en definitiva, a lo subjetivo, a lo simbólico, a lo afectivo, a lo metafórico, en definitiva, ¿no? Huyendo de los argumentos de autoridad, que son muy propios de toda ciencia, de toda disciplina, pero en particular de la arqueológica, y también huyendo de lo que yo llamo una falsa objetividad en la ciencia, ¿no? Bueno, cada año ha habido una temática diferente, como os comentaba. En esta no voy a llevar un orden cronológico. Un año, pues dentro del concepto de memoria, quisimos incidir en el concepto del hogar, de los lares, en época romana, desde el punto de vista de espacio doméstico, pero también de espacio sagrado. Y contamos con un artista que trabaja el hierro, César David Montero, extremeño, que bueno, utilizó la villa romana para exponer su obra en esa reflexión sobre el concepto de hogar, y luego parte de su obra pues quedó en el museo, como veréis, y forma parte ya del discurso del museo. En otra ocasión, por ejemplo, Ángel García Roldán, que es un artista también de Córdoba en este caso, pues fijaos, utilizando también el propio espacio de las cubículas, de las habitaciones de la villa romana, pues hizo esta instalación, esta intervención consistente en bolsas de té que las daba a los distintos vecinos y vecinas del pueblo para que las usaran, para que se hicieran una infusión. Después pasaba a recogerlas y con esas bolsas de té usadas montaba esta especie de estratigrafías de lo cotidiano, y lo hacía sobre las mismas habitaciones de la villa romana, ¿no? Creando un diálogo también muy interesante. Otras obras, como las de Fernando Baena, que proponía una especie también de juego sobre el concepto de la búsqueda y sobre el concepto del tesoro, proponiendo, pues, bueno, grabando una serie de sueños que tuvieron diferentes personas, vecinos, vecinas del pueblo y otra serie de personas. Esos sueños fueron luego traducidos a joyería, y esa joyería, pues, bueno, es un poco largo de explicar, pero finalmente terminaba ocultándose secretamente en algún punto indeterminado del término municipal de Almendilla, y todavía queda ahí a espera de que alguien la encuentre, ¿no? Bueno, es un poco más complejo lo que hizo Fernando Baena, pero por no detenerme, ¿no? Otro año dedicamos el vuelo de himnos a la temática de la llamada memoria histórica, y para ese año contamos con la obra de Víctor Pulido, el artista onubense, que con estas terracotas pues nos quería mostrar esas ausencias que encontramos al excavar una fosa común, por ejemplo, cuando encontramos solamente las losas de los zapatos, una obra hecha como digo, de terracota en barro, o esas escenas de perros que están en diferentes actitudes, peleándose o marcando territorio. O también la obra muy interesante de Víctor, de Miguel Soler, de Sevilla, con sus videocreaciones y su diálogo entre esas danzas de pistolas y las propias espadas y el propio armamento bélico que tenemos expuesto en el museo, en este caso de época ibérica. También cómo dialogaba Miguel Soler con los mosaicos de la villa romana, haciendo este otro mosaico infantil con pistolas en negativo y en positivo, ¿no? Precisamente Juan López, que antes de ser comisario, durante las últimas intervenciones que se han hecho, las últimas propuestas del vuelo de himnos, fue también participante como autor. También hizo una propuesta en su tratado para la nueva arqueología, abordando las arqueologías de lo cotidiano, creando rutas de lo marginal, recuperando personas que se terminaron viniendo a la localidad y que forman parte de ese paisaje ya casi arqueológico de la localidad. Una obra muy interesante fuera de Patricia Gómez y María Jesús González, de Valencia,
ellas venían trabajando en espacios abandonados, sobre todo en cárceles abandonadas, como la cárcel de Palma de Mallorca, la de Filadelfia en Estados Unidos, así como en otra serie de edificios de zonas como el barrio de Can Bayal en Valencia, y lo que hacían era extraer, y lo que siguen haciendo es extraer las paredes de estos inmuebles abandonados, las paredes y los techos, y luego con esas paredes y techos extraídos con una técnica, una técnica casi de restauración, pues los van situando en diferentes espacios. En nuestro caso, les propusimos que hicieran ese mismo tipo de trabajo que venían haciendo, pero en los cortijos y cortijadas abandonadas del término municipal después de la migración de los años 50, y así lo hicieron en determinados cortijos abandonados en un estudio. ¿Sí? Perdona, de que como me dijiste que te avisáramos a la hora. Ah, vale, gracias. 5 minutillos falta, venga, pues voy terminando. Ahí van extrayendo las paredes encaladas, enjabelgadas, con diferentes colores, y bueno, era un trabajo muy interesante porque extraían esas paredes y esos techos de esos cortijos abandonados y luego los situaban sobre las propias habitaciones de la Villa Romana, un diálogo verdaderamente interesante entre las habitaciones abandonadas romanas y esas paredes que parecen cuadros de enjabelgado de los distintos cortijos, ¿no? Fue un proyecto muy interesante y lo iban situando luego en las distintas habitaciones como digo, de la Villa Romana. Hay una serie de talleres didácticos que se hacen con muchos artistas hacen su obra con los propios vecinos, en interacción con los propios vecinos y vecinas de la localidad, o sea, su obra parte de esa interacción, y otros años hay talleres complementarios, talleres didácticos eh, para todo tipo de población, en este caso infantil, para abordar esos trabajos de arte contemporáneo que cada año se hacen, ¿no? Otro año, en el Reverso Incorpóreo, hubo un diálogo muy interesante entre la obra de Javier Flores, a través de una videocreación, y una de las piezas del museo, que es el Hermafrodita. Lola Guerrera, una artista también muy interesante que trabaja mucho con el arte efímero, hizo una instalación de efímera, bueno, con plantas y con hojas que recogía del campo y que proyectaban en el suelo una especie de constelación, y que quería hablarnos un poco de la constelación de Perseo y Andrómeda, que es una de las esculturas que también tenemos en el museo, el grupo escultórico de Perseo y Andrómeda, ¿no? Una obra también muy interesante. Bueno, y en otra ocasión también hizo otra obra, y luego ya toda esta obra, como digo, parte de esta obra va quedando en el museo, las instalaciones se van exponiendo sobre las paredes del museo, la obra de las chicas valencianas junto con el vídeo, donde aparece todo su proceso, todo su trabajo, mientras mujeres del pueblo hablan de cómo era el trabajo de la cal, que hacían cuando eran jóvenes. También vídeos como este que ha sido, vamos, el de José Luis López, que recientemente ha recibido un premio, por cierto, por su documental, su película documental en los Goyas. Este fue también otra intervención que hubo otro año. Y bueno, y al final, pues esta obra, por ejemplo, esta del péndulo de Newton, cuyas bolas son sustituidas por cascos de guerra, pues en un vídeo dialoga con la propia Falcat y las propias espadas y armamento bélico ibérico, ¿no? Esta obra de Miguel Soler también, ¿no? Aquí pues el vídeo de Hermafrodita, dialogando con el Hermafrodita, con la escultura de Hermafrodita, o otro año que participaron muchos poetas muy conocidos en algunos casos, cuya poesía, hecha expresamente para el vuelo de himnos, quedó en las paredes de los yacimientos arqueológicos y también del museo. Otra obra muy interesante que se hizo trabajando con los vecinos y vecinas del pueblo, la de los aragoneses Almalé y Bondía. Retrataron a 200 vecinos y vecinas del pueblo, unos retratos inquietantes porque están no se sabe muy bien si están durmiendo, están muertos o están soñando, y elaboró un libro con todos esos retratos que está guardado en una caja, y con la intención de tenerlo que dentro de 100 años pues se abra y puedan verse como un espejo los vecinos de dentro de 100 años en esos retratos de los vecinos que fueron fotografiados por Amalé y Bondía, ¿no? Otra obra como la de Miguel Carretero, muy interesante, donde se reflexiona sobre el trabajo de las conservas, un audio donde las diferentes mujeres del pueblo hablan de ese trabajo de las conservas,
mientras se ve esta microinstalación. Y todo esto, Juan López, pues de alguna manera, en una casi en una miscelánea y en una retrospectiva, pues lo ha llevado este año a la dependencia de la Fundación Rafael Botí en Córdoba, y ha habido pues un recorrido por muchas de estas obras que durante 15 años ha estado presente en Almedinilla, ¿no? Bueno, termino como empecé. Es interesante, creo, este proyecto del vuelo de himnos por todo el tema de la creatividad, de cómo a través del arte contemporáneo y a través de los nuevos lenguajes introduce nuevos aprendizajes, introduce nuevas propuestas, desde la temática de la memoria, concebida como ese hilo que une pasado, presente y futuro. Es una propuesta arriesgada, pero hay que arriesgarse para hacer cosas nuevas, ¿no? Y ha generado, además, como decía al principio, nuevas propuestas autónomas que han surgido también de arte contemporáneo en la localidad. Nos permite hacer la renovación museográfica del museo, estableciendo ese diálogo y entre arte contemporáneo y patrimonio, y, como decía al principio, pues aporta también una metodología poética a la propia disciplina de la arqueología, cuestiona algunos de sus presupuestos, introduce la vertiente afectiva y más subjetiva, ¿no? Y para que veáis un poco en qué consistió, con un poquito más de abundamiento, una de estas propuestas, la última que ha habido, que ha sido muy interesante, pues Juan López nos va a hablar de la que hubo, la última, la Vigilia del Sueño, con el niño de Elche, que nos va a explicar él y cómo al final se tradujo eso en un CD, o sea, perdón, en un vinilo de todo el paisaje sonoro y de toda la experiencia sonora que hubo durante toda una noche, y cómo el vídeo que él realizó, un vídeo también estupendo, vamos, de muy buena calidad y magnífico, también retrata y ha dejado para la memoria y para el recuerdo todo lo que aconteció en esa noche mágica que tuvimos con el niño de Elche. Gracias, y luego, si acaso, en el debate seguimos. Juan, ya cuando quieras tú. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, gracias al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico por la invitación, y a Nacho también por querer compartir conmigo este proyecto por el que nos conocimos hace ya, en mi caso, desde el año 2010, que es la primera vez que voy a Almedinilla a participar como artista, y luego ya en el año 2012, cuando me convierto en el comisario, hasta la fecha. Nacho ha hecho un recorrido muy bueno, no es el recorrido completo de todas las ediciones del vuelo de himnos, pero creo que es muy interesante para entender todo ese recorrido hasta el año 2018. Un año antes, en el año 2017, yo ya empiezo, pues, como comisario, a notar cierto agotamiento, porque la Vía Romana no es un espacio museístico al uso, todo lo contrario, un espacio muy complejo, con unas dificultades técnicas que la hacen muy, muy difíciles para exponer, para intervenir dentro de esa estancia y de esos espacios patrimoniales. Entonces ya notaba un agotamiento en esa fórmula instalativa, ¿no? De invitar a artistas, desarrollar un proyecto y luego exhibirlo, exponerlo dentro de ese yacimiento romano. Entonces en mi cabeza ya rondaban otras fórmulas, y ahí Nacho, pues bueno, estuvo atento, me provocó ¿y si se lo propone a Niño de Elche, ya que has trabajado con él? Yo venía de un par de años antes de trabajar con Paco, en un formato de concierto más tradicional, cuando él estaba presentando Cosas del Extremo, y ahí fue, pues, cuando empezamos a rondar la idea de que Niño de Elche llevara a cabo un proyecto en solitario, y un poco ya desbordando los límites de lo que venía siendo el vuelo de himno, es decir, ese proyecto artístico en el que se realizaba un proyecto y luego se exhibía. La apuesta era otra, la apuesta era básicamente generar una experiencia extensa en el tiempo, no sabíamos de cuánto tiempo en ese momento, pero sí que invitar a los espectadores, al público asistente en directo, a desarrollar durante aquí ahora una experiencia dentro del patrimonio, ya no solo histórico, sino del patrimonio natural, el patrimonio físico, incluso inmaterial de Almedinilla.
Entonces, bueno, después de ese año 2007, yo tengo yo tengo una pista cuando veo un programa, Mapas Sonoros, el número 37, que se puede consultar en Radio Televisión Española, donde Niño de Elche visita la casa museo de Miguel Hernández y realiza una improvisación dentro de esa casa, golpeando las paredes, arañando las ventanas, los muebles, los enseres personales de Miguel Hernández. A mí eso me da la pauta para implementarlo en Almedinilla y llevarlo como a la enésima potencia. Después de un año, Paco visita Almedinilla en el año 2017 y en el año 2018, en la noche del 22 de junio, ahí es la noche más corta del año, se lleva a cabo la Vigilia del Sueño. Paco Niño de Elche, idea un vía crucis, una peregrinación por el patrimonio, dejémoslo a secas, sin apellido, de Almedinilla. Y se rodea pues, de gente como Miguel Álvarez Fernández, Juan Andrés Beato, el guitarrista Raúl Cantizano, Pedro Jiménez de Los Volubles, y Escolio y Paco Cortés, que es un luthier y musicólogo de Almedinilla, que ha creado este grupo de arqueología musical greco-romana, y juntos, todos ellos, establecemos una ruta configurada en 4 actos, en los que se cita al público en el centro de recepción de visitantes, que es lo que habitualmente viene haciendo el turista cuando va a Almedinilla, para emprender una ruta con cuatro paradas, que son las paradas convencionales, pero donde Niño de Elche se convierte en el protagonista, en el activador de ese patrimonio desde un terreno totalmente inédito, nuevo, fuera de la arqueología, fuera de la historiografía, de la historia, de la antropología, y donde se da cabida al arte sonoro, a la performance, a la presencia física del cuerpo, a la videocreación, y siempre en relación con esos espacios patrimoniales de Almedinilla. Yo, en lugar de ir contando, bueno, la experiencia tuvo lugar en el año 2018, en el 2019 hubo un descanso, no hubo vuelo de himnos, y el año pasado, 2020, con toda la pandemia, y cuando parecía que iba a ser imposible hacer la segunda fase del proyecto, pues el Ayuntamiento de Almedinilla, y bueno, siempre en colaboración con la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, que es quien nos sustenta en gran medida, o sea, que nos da apoyo económico al proyecto, pues se llevó a cabo esa segunda fase, que consistía en la creación, por mi parte, ya no como comisario, sino como artista, de una película, un ensayo documental, que parte de un registro documental que yo realicé durante esa noche, que empezó a las 8 de la tarde y acabó a las 7 de la mañana del día siguiente, prácticamente mediodía, sin pausa. Y con todo ese material que yo filmé, más todos los testimonios sonoros que se quedaron guardados en la mesa de sonido, pude armar una película el año pasado que presentamos a finales de noviembre de 2020, junto a este disco de vinilo. Vale, lo enseño. Esto es un disco de vinilo que recopila o que recoge cuatro ciclos, que es como lo ha llamado Niño de Elche, a cada una de las canciones, que no son canciones como tales porque son registros sonoros del directo, tal y como ocurrió, y que Miguel Álvarez Fernández pues, ha sido el encargado, el productor, de trabajar el material para darle forma, empaquetarlo, y, bueno, y que toda esa experiencia que ocurrió, en concreto, las 4 pistas sonoras que hay aquí, pertenecen a la Villa Romana, al último acto de la vigilia, que ocupó 7 horas. Configuramos, ya digo, la película y el disco. El disco se han hecho 200 copias de venta al público y solo se pueden encontrar en el centro de recepción de Almedinilla. No es un disco que esté en las tiendas, sino que está configurado como una pieza artística, como un residuo. Y de hecho, cuando hablábamos al principio del proyecto en ese año 2017 con Nacho, la idea era que esto se convirtiera en una pieza del Museo Histórico
de Almedinilla, ¿no? De hecho, esa relación del vinilo, los surcos, ¿no? Con esa estratigrafía de las ruinas, ¿no? Porque esto, en definitiva, no deja de ser una ruina de algo que ocurrió. Entonces, no quiero hablar más, voy a poner una serie de extractos, es imposible que hagamos la película, que dura 2 horas, entonces voy a ir mostrando fragmentos de esos 4 actos, ¿vale? Para que, bueno, podáis tener una visión un poco más detallada de lo que ocurrió. Ya digo, toma todo grabado ese 22 de junio de 2018. Comparto pantalla. ¿Vale? Y mientras arranca, voy comentando. El primer acto ocurrió en el Cerro de la Cruz, al atardecer. Y bueno, la gente acudió a esta montaña, donde hay un pequeño templete, y desde donde se proyectaba la voz de Niño de Elche hacia la propia localidad. Quiero desatar y quiero ser desatado. Bueno, mientras Paco estaba ahí en su templete, en realidad prácticamente nadie sabía, ¿no? Si realmente estaba él allí o era una grabación. Y todo esto mientras acontecía el atardecer, ¿no? Una gran altura, la gente subía desde el punto máximo que se puede hacer con el coche, el último tramo se hacía a pie, y la gente acudía hacia la voz. Y así, aunque la certeza de morir no entristece, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Señor, no termina. Vale, seguimos, avanza un poquito.
en esta primera parte, Niño de Elche, mientras ocurría el atardecer, cantó algunos salmos, el pregón de la montaña, el sermón de la montaña. Y ya digo, todo mientras el sol se iba cayendo, ¿no? A través de la subbética, ¿no? Y que, digamos, daba comienzo la vigilia, se hacía la noche. Vale, voy a avanzar un poco y un segundito, vale. El segundo acto, de inmediato, ya digo, no había pausa, el público iba a pie, seguía con ese recorrido, aquí donde estaba Paco, ahí en ese templete, en todo lo alto está la antena, y de ahí pasábamos ya al aula del campesinado, ¿vale? Un pequeño espacio museístico, ahí en el pasaje de Fuente Rivera, junto al río, Caicena, dedicado a la lucha obrera, a los movimientos sindicales y a todos esos conflictos en torno al campo, ¿no? Aquí Paco ya estaba acompañado de Raúl Cantizano. Y digamos que el formato también era un formato más convencional, muy pues, la línea del disco que acababa de publicar, de la antología, ¿vale? Con canciones, bueno, que ahí que reivindicaban un poco esa lucha obrera. Además, todo en un formato como muy íntimo, ¿no? No hay amplificación, por lo menos aquí, en estos primeros actos. El público sentado de manera informal en torno a los artistas y en el propio espacio del aula del campesinado. Lo que permitía también pues, que hubiera pues, conexiones muy bonitas entre lo que allí Paco interpretaba con obras, en este caso Javier Flores, artista que vive en La Silera, una de las aldeas de Medinilla, provocando ese diálogo entre lo contemporáneo y el propio discurso museístico del aula del campesinado. Voy a pasar un poco adelante. Que antes estaba en la celda de castigo y no podía saludar. Y bueno, yo estoy encantadísimo de estar, pues bueno, ya veis, ¿no? Transitando los espacios con vosotros. Vale, paso un poquito. Pero hable. Mañana vamos a tomar Peñaflor. Bueno, pasamos, ya digo, este segundo acto un poco más convencional, como toca mucho más flamenco. Y de aquí pasamos al Museo Histórico Arqueológico de Medinilla, subir la puesta, y nos vamos a la segunda planta, que es donde está el Hermafrodita, que es como la otra joya, porque no solo del himnos viva Medinilla, sino que su patrimonio es muy rico, y el Hermafrodita danzante, una pieza bellísima. Está allí también. Paco y Pedro Jiménez de Los Volubles establecen un diálogo interesantísimo de género. Produciendo un timbre. Esto venían de presentarlo en el Festival Sonar de Barcelona. Surge como una máscara de aire que viene de dentro. Siento una vibración que se propaga en mi garganta como si fuera una grabación que sale a través de mi boca, transformándola en un megáfono de lo extraño. Yo no me reconozco, pero ¿qué quiere decir yo en esta frase? ¿Puede el subalterno hablar? ¿Y si el subalterno fuera también una posibilidad siempre ya contenida en nuestro propio proceso de subjetivación? ¿Cómo dejar que nuestro subalterno trans hable? ¿Y con qué voz?
¿Y si perder la propia voz como índice ontoteológico de la soberanía del sujeto fuera la primera condición para dejar hablar al subalterno? Los otros, claro está, tampoco reconocen esta voz que la testosterona induce. El teléfono ha dejado de ser un fiel emisario para convertirse en un traidor. En un lugar que no puede ser pensado simplemente como mío. El cuerpo no es propiedad, sino relación. Acción y culpa. Porque culpa inyectada en cuerpo dócil. Inversión y derrota. Culpa. Inmersión y derrota. Culpa. Los cuerpos preparados. Lo primero que tenemos que hacer es desobedecer una serie de leyes que no están escritas. Y después, obviamente, empezar, si no enfrentarnos directamente con las que están escritas, sí empezarlas a... Bueno, y del museo, pues saltamos con el Hipnos a la Villa Romana del Ruedo, donde la experiencia ya es mucho más intensa porque fueron 7 horas ininterrumpidas, donde verdaderamente ocurre esa vigilia, ¿no? El proyecto, el vuelo de Hipnos, que coge el nombre del dios del sueño. Paco lo que pretende, en compañía ya con todo el equipo artístico del que se acompaña en esta edición, interrumpir el sueño de quienes están asistiendo en la Villa Romana a la propia vigilia, ¿no? Igualmente hay gente que durmió, yo creo que gran parte del público asistente durmió en algún momento, pero dentro del espacio, digamos, público, que está acondicionado dentro del yacimiento para estar de pie, se ha acondicionado aquí para poder dormir. Los visitantes acudían con sacos de dormir, esterilla, algún colchón, ¿no? Así, de pequeño formato, y se limitó el aforo, se tuvo un control muy exhaustivo de las personas que iban a venir. Cortamos la inscripción, la afluencia, y nada, toda la noche en vela, los que estuvimos en vela, mientras Paco pues iba activando la Villa Romana. Voy a ir poniendo varios fragmentos. A nivel técnico, Paco y el equipo establecimos como diferentes puntos de trabajo. Uno donde estaba Miguel, donde estaba Juan Andrés, el ingeniero de sonido, Raúl también con su guitarra, y luego también había un escenario más central, el entorno del patio con la fuente, donde Escolio, el grupo de arqueología musical, pues hizo su parte. El público podía moverse libremente, siempre por los espacios acotados para ello, y nada, la noche iba cayendo sobre Almedinilla.
Uno de los puntos fuertes del vuelo de himno y que Nacho ha remarcado digamos, esa relación con el pueblo, con la gente, ¿no? Con el paisanaje de Almedinilla y con los agentes también artísticos culturales, ¿no? Aquí no podemos dejar de lado a Escolio y a Paco Cortés, que es el alma mater del grupo, Lutier, el musicólogo, que ha puesto en marcha ese proyecto y que junto a Niño de Elche, pues, digamos, pactaron una actuación. En realidad fue bastante duro, ¿no? Fue un ejercicio de resistencia por parte de los espectadores, ¿no? Paco o sea, Niño de Elche, la propuesta era esa, ¿no? Iba a haber momentos incómodos, momentos que estaban relacionados con el propio patrimonio, momentos que no, que eran pura improvisación, aunque el concepto de improvisación de Niño de Elche es algo que, o sea, para nada es una improvisación al uso de hacer lo que a uno le venga en gana en el momento. Ya digo que tanto a él como el equipo estábamos allí la semana, unos días antes, y se hicieron pruebas, ensayos, un guión que era muy importante, ¿no? Para que la noche pues tuviera un sentido, ¿no? Y había momentos que realmente bellos, ¿no? Yo creo que los que estábamos allí, cada uno pudo ir un momento de catarsis, ¿no? Como muy personal, ¿no? Y mientras la gente, pues ya digo, hay quien dormía o quien directamente, ¿no? Pues contemplaba, ¿no? lo que allí iba ocurriendo. Perdona. Sí, voy acabando, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues nada, ya digo, el proyecto concluyó 600 fases. El año pasado, esto está muy reciente porque se presentó el año pasado a finales, con toda la pandemia, con cierre perimetral y demás. Y dejo de compartir un segundo, ¿vale? Y tenemos la película prácticamente inédita, ¿no? Como quien dice, ¿no? La idea es presentarla a festivales, en espacios un poco también más especializados, de arqueología, pero ya veis que esto tampoco está muy relacionado con la arqueología tal cual, ¿no? Que es de lo que se trata el vuelo de himno, ¿no? De provocar ese diálogo desde quienes tienen algo que contar, ¿no? Una vez ya el yacimiento, ¿no? En la villa romana ya está, ya pues, se ha dicho todo, ¿no? Creo que los artistas contemporáneos somos los que podemos aportar algo nuevo, ¿no? A esa capa de la historia e ir sumando, ¿no? Capas. Por mi parte, nada más. Yo, Isabel, ¿puedo 10 segundos? 10 segundos porque tenéis una pregunta y... Bueno, no voy a llegar ni a 10 segundos. Es porque en las jornadas se ha tocado bastante el tema del patrimonio arqueológico y bueno, yo quería abundar un poco en lo que ha dicho Juan de la verdadera catarsis que se produjo en muchos de nosotros
cuando sobre todo en la Villa Romana asistimos a esa actividad que nos llevó hasta el amanecer. Y yo puedo decir que, bueno, yo sentí la Villa Romana como nunca antes la había sentido, ¿eh? Entonces a eso me refiero con lo que decía al principio de esa metodología poética, que es muy necesaria también aplicar a disciplinas como la arqueología para huir un poco de esa falsa objetividad, de esos falsos argumentos de autoridad, de ese cierto dogmatismo que te impide muchas veces abrir a la percepción y a otros sentidos, pues la propia ciencia y la propia investigación. Entonces quiero decir que aunque parezca que es una cosa muy separada de lo que es la arqueología como tal, en realidad no lo está tanto, y en una actividad como la que pudimos tener bueno, y afortunadamente asistir, pues es prueba de ello, ¿no?